Amén, hermanos. Nada es por casualidad. Alguien la diseñó y ese alguien se llama Dios. ¿Cuánto decimos amén? También estuvimos hablando el otro argumento, que es el argumento, amén, antroteológico o el argumento moral. ¿Qué significa esto? Que nuestra conciencia y naturaleza moral, permítame, hermanos amados, en nombre de Jesús, gloria a Dios, no he puesto modo silencioso. Si usted tiene su celular prendido, póngale modo vibrador o modo silencioso. De esa manera pues no va. Toda la vida siempre hago eso. Es raro que me olviden, ¿no? Seguimos en el nombre de Jesús. El argumento moral significa, hermanos, que nuestra conciencia y naturaleza moral, intelectual y emocional tiene que tener un modelo. El ser humano es un ser moral por naturaleza. ¿Cuánto decimos amén? Nosotros como personas amamos, ¿cierto? Odiamos, aborrecemos. Entonces, hermano, ¿por qué hacemos? Es que hay un patrón, hay un modelo al cual nosotros, hermano, moralmente imitamos. Cuando usted dice, yo odio la injusticia, entonces, hermano, hay un patrón, a alguien usted que está tratando de imitar. Y si nosotros vemos a la palabra de Dios, Dios es un ser moral. Dios ama. Y como Dios ama, usted sabe amar. Porque dice que el hombre fue creado, según la Biblia, a imagen y semejanza de Dios. Gloria al Señor. Otro argumento de la existencia de Dios es a través de las Sagradas Escrituras. Amén. La Biblia, hermanos amados, no trata de probar la existencia de Dios. La Biblia, la palabra de Dios, afirma la existencia de Dios. Amén. Correcto, hermanos. Muy bien. ¿Qué cosa es o cómo es la naturaleza de Dios? Según la Biblia, hemos visto que Dios es espíritu. San Juan 4:24 dice, Dios es espíritu. Amén. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Esa es la naturaleza de Dios. Dios es espíritu. La palabra espíritu proviene de una palabra en griego que significa neuma. Amén. Esta palabra quiere decir viento. En otras palabras, Dios es como el viento. Usted al viento no lo puede ver, pero usted puede sentir el viento. El viento o el aire, podemos decir, hermano, está en todo lugar. Gloria a Dios. De la misma manera, la presencia de Dios está en todo lugar. ¿Qué más? Dijimos que Dios es eterno. Vamos a ver algunos atributos de Dios, algunas características de nuestro Dios. Hermanos, Dios es eterno. ¿Qué significa eso? Que Dios nunca va a dejar de existir. Qué bueno por eso, saber que tenemos un Dios eterno. Deuteronomio, amén, 33:27 lo dice. Luego en casita lo leen, por favor. Solamente voy a mencionar los textos bíblicos. Deuteronomio 33:27, Salmos 92, San Juan capítulo 8:58 y 1 Timoteo 1:17. Gloria a Dios. Amén. Dios es eterno. ¿Qué más? Dios existe por sí mismo. Amén. Nadie ha creado a Dios. Dios existe por sí mismo. ¿Qué más? Dios es suficiente en sí mismo también.
Amén. Abra su Biblia ahora sí, Salmos capítulo 50. Gloria a Dios. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Salmos? Eso es. Capítulo 50, verso 10 al 12. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice Dios, Dios está hablando, dice, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, dice Dios, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿Cuánto decimos amén? Tremenda palabra. Dios dice que de Él es todo. ¿Qué nos enseña este verso? Nos enseña que Dios es suficiente en sí mismo. Amén. Dios no depende de nosotros. Dios no depende del hombre. Nosotros dependemos de Dios. ¿Cierto o no? Nosotros dependemos de Dios. Hermano, alguien dijo por ahí, Dios sin ti sigue siendo Dios. Pero tú o usted sin Dios eres nada. ¿Cierto? Eso es muy importante para nosotros entender. Otro punto, Dios es infinito. En otras palabras, Dios es sin límites. Primera de Reyes 8:22. Miren lo que dice. Gloria a Dios. Primero de Reyes o Primera de Reyes 8:22. Dice así la palabra de Dios. Luego se puso Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel y extendió sus manos al cielo. Dijo Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú. Oiga lo que dice, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra. Y el Dios a quien servimos dice que Él guarda el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Wow. Nuestro Dios es infinito. Él es un Dios eterno. Nuestro Dios no tiene límites. Mire que dice el verso 27. Dice, pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí, dice Salomón, que los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuánto menos esta casa que yo he edificado. Esto fue, hermanos, el día de la inauguración del templo que Salomón había hecho, hermano, un templo magnífico, hermoso, pero decía, Señor, los cielos no te pueden contener. Amén. Tú eres grande, infinito. Wow. Qué bueno saber que tenemos un Dios infinito. Escuche. No mires el tamaño de tu problema. Mira el tamaño de tu Dios. ¿Sí o no? Algunos se olvidan a qué Dios sirven.
andan todos cabizbajos, derrotados, abatidos. Como dicen en mi pueblo, todo guaño, guaño. Yo no sé cuántos entienden esa palabra guaño, guaño. Guaño, guaño, esa es una que ya está a punto de morir, hermano. Ya no puede, ya apenas ahí. Cuando usted dice, pastor, mire, los problemas a las personas agobian, ¿sí o no? Los problemas a las personas, hermanos, los estresan. ¿Sí o no? Y no hay nada más feo que un pentecostal estresado. ¿Verdad? Usted tiene problema, entréguele al Dios poderoso que tienes ese problema. Jesús que dice, venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descanse en Cristo Jesús. Pastor, es que usted no sabe el problema que tengo. De pronto yo no sé, ignoro, soy hombre humano. Usted si supiera el problema que estoy andando, la deuda que tengo, usted supiera, se pusiera en mi lugar, usted me entendería por qué ando así. Y yo le digo, y si usted entendiera quién es su Dios, si usted comprendiera quién es el Dios a quien sirves, levantaría la cabeza en alto y andarías en victoria en el nombre de Jesús, hermano. ¿Sí o no? Déjele esto a un lado. Imagínese, hermano, tienes un Dios eterno. Me voy a morir, te mueres, pero en victoria, porque dice que para nosotros esta morir es ganancia. ¿Sí o no? Al final todos vamos a morir. Sea ahora o mañana, vamos a morir. Pero la bendición es que si morimos en Cristo, hermanos, vamos a vivir eternamente. A veces hablo con mi esposa y nos recordamos de mi suegra, una guerrera de Dios, esa sierva, hasta el último la peleó, el camino de Dios. A veces decimos, no, la siervita está allá gozando arriba. Se acabó sufrimiento para ella, se acabó el dolor. ¿Verdad? Pues hermano, porque Pablo mismo dice que para mí el vivir es Cristo, dijo Pablo, y el morir es ganancia. ¿Sabe? Pablo dijo, yo no sé qué escoger, decía él, no sé si seguir viviendo o morirme. Estoy parafraseando. Porque si yo me muero, dice Pablo, me voy a la presencia de Dios. Si yo me muero, me voy a ir a la gloria de Dios. Pero, dice, pero también quiero vivir, dice Pablo, porque quiero predicar la palabra, quiero ganar almas para Cristo. Estoy parafraseando lo que Pablo quiso decir. Yo no sé qué hace, dijo Pablo. Así que mientras vivamos, trabajemos para ese Dios. No te olvides, por favor, qué Dios sirves. Un Dios eterno. Un Dios que existe por sí mismo, un Dios suficiente en sí mismo, un Dios infinito. ¿Sabe? El problema es que el enemigo nuestro, Satanás, que el Señor lo reprenda, a veces nos quiere hacer ver que nuestros problemas son grandísimos, son enormes y que no tiene solución. Mentira del diablo. Todo tiene solución. Dios tiene una salida para todo. Tenemos un Dios grande. Ahora, no solamente que nuestro Dios es infinito, nuestro Dios es omnipresente. Imagínense, mire, el diablo es un ser limitado. La única capacidad que Satanás tiene, hermano, es que el diablo puede transportarse a la velocidad de la luz. ¿Cierto? Puede en este momento Satanás estar en persona aquí, después lo llaman en China, Sata, venga, y ya está en China ya. Y los Estados Unidos llaman ahí los demonios, Satanás, venga acá, ya están en Estados Unidos.
vuelva a Sudamérica y hasta se transporta a esa velocidad, para que usted me entienda. Pero Dios no. Dios está presente en todo lugar a la vez. Bendito sea el nombre de Jesús. A Dios no tienes que llamarlo, Señor, ven acá. Usted ve, no, Dios está en todo lugar. David dijo, Señor, si yo subiera a los cielos, si fuera la luna, las estrellas, ahí estás. ¿Cierto o no? La presencia de Dios está en todo lugar, hermano. Hermano, fíjese qué Dios servimos. Omnipresente, omnipotente, en otras palabras, todopoderoso. Una ocasión un amigo, cuando yo me convertí al Señor, me decía estas palabras, hermano, me bromeaba y me decía, hermano Pablo, me decía, porque en esos tiempos vivía pues un evangélico, ¿no? De otra denominación que era muy conocido, el hermano Pablo, el mensaje a la conciencia, no sé cuántos se acordan los antiguos. Y de broma, pues me decía, hermano Pablo, me decía. Y una ocasión me dice, hermano Pablo, ten cuidado, me decía, el diablo es poderoso, así me estaba asustando. Y yo le dije, tienes razón, el diablo es poderoso, le dije. Pero mi Dios, le dije, es todopoderoso. En otras palabras, yo le dije a ese amigo, yo no estoy con el poderoso, yo estoy con el todopoderoso, gloria a Dios. Usted no está sirviendo al poderoso, usted está sirviendo al Dios todopoderoso. Y si estás con el todopoderoso, entonces, hermano amado, estás en victoria en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Levante la cabeza en alto, porque no sirves a cualquiera, sino al Dios todopoderoso. Eso usted lo encuentra en Apocalipsis 19. Eso mejor en su casa lo ven, hermanos amados, por cuestión del tiempo. Gloria a Dios. Dios es omnipotente. También Dios es omnisciente. ¿Qué significa? Que Él conoce todo. David dijo en una oportunidad, Señor, mi palabra todavía no está en mi lengua y tú ya la sabes. ¿Cuántos se acuerdan cuando Jesús estaba en la casa de Simón el fariseo? ¿Se acuerdan o no? Ya le voy a refrescar la memoria a algunos. Jesús llegó a la casa de un fariseo llamado Simón. Y una mujer de la vida, una mujer de la mala vida, comenzó a llorar, y dice la Biblia, y a lavar los pies de Jesús con sus lágrimas. Y Simón el fariseo no habló, no lo dijo, no lo declaró, solamente en su mente, cuando miró a esta mujer de la vida, dijo, si Jesús fuera un profeta, supiera qué clase de mujer le está lavando los pies. O sea, Simón estaba dudando de que Jesús era profeta. ¿Me está entendiendo, no? Simón el fariseo, estamos hablando de un religioso. Fariseo era un hombre estricto religioso. Él decía, si este Jesús verdaderamente fuera un profeta, supiera qué clase de mujer le está lavando los pies. Ahora la pregunta es, ¿y Jesús sabía qué clase de mujer era? Sí sabía. Sí sabía. Por eso Jesús le dice, Simón, ven un ratito, te voy a decir algo. Le dice. Habían dos acreedores. Amén, que debía a su Señor. El uno debía, voy a poner ahí para este tiempo, $100,000. El otro debía $10. Ambos, como no tenían para pagar, su Señor lo perdonó. Simón, ¿quién amará más? Simón le dice, Señor, al que se le perdonó más y bien has juzgado, dice.
Y así va el Señor. No, Simón, llegué a tu casa y no me has dado un beso. Y esta mujer está besando mis pies. Simón, entré a tu casa, no me has dado agua para lavar mis pies. Y esta mujer con sus lágrimas está lavando mis pies. Por lo cual digo que sus muchos pecados le son perdonados. Porque al que poco se le perdona, poco ama. ¿A dónde quiero llegar? Jesús supo, hermano, lo que Simón pensaba, lo que Simón estaba cavilando en su mente. En este momento, lo que usted está pensando, Dios lo sabe, porque Él es omnisciente. Él sabe lo que está, esa cabecita que está pensando. Aleluya. ¿Verdad? Él sabe. Él sabe que no estás concentrado en el estudio, estás pensando en el trabajo. Él sabe. Él sabe que de repente estás pensando en un hermanito. Él sabe todo. Todo lo sabe el Señor. Él es omnisciente. Claro, omnipotente, omnipresente, omnisciente. O sea que conoce todo. Apunten por favor para que lean, eso es tarea para sus casas. Salmo 147, 5. Hechos 15, 18. Salmo 147, 5. Hechos 15, 18. Amén. Otro atributo de Dios, hermano, que nuestro Dios es inmutable. Diga conmigo, inmutable. ¿Qué significa la palabra inmutable? Que nuestro Dios no cambia. ¿Cuántos dicen amén? En Malaquías 3:6 dice, porque yo, Jehová, no cambio. Santo Dios. Malaquías 3:6. Santiago 1:17. Amén. Otro texto bíblico, Santiago 1:17. Eso es para que lean en su casa, hermano. Hebreos capítulo 13, verso 8. Dice la palabra, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Qué bueno saber que nuestro Dios no cambia. Hermano, el Señor dice que el Señor te dijo ayer que te amó. Él te dice que hoy te ama. Y esto nos garantiza, y esto te garantiza que mañana el Señor te va a seguir amando. Amén. Porque nuestro Dios no cambia. No es como el hombre, ¿no? Que hoy dice te amo, mañana dice ya no te amo ya. Se acabó el amor. No, el amor de Dios no se acaba. Wow, hermano, no importa lo que usted haga. Y no digo que haga lo malo. Si usted se embarra en el lodo del pecado, mi Dios le sigue amando. No significa que ama lo que haces. Te ama como ser humano, te ama como persona. Es como el hijo pródigo que se fue de su casa y el padre seguía esperando con ansia que su hijo vuelva. ¿Cierto o no? De la misma manera, el padre te sigue esperando. Algunos dicen, me he alejado del Señor, me he apartado. Seguro que Dios está molesto conmigo. Dios no está molesto contigo. Dios es amor y Él te está esperando con los brazos abiertos. Gloria a Dios, hermano. Amén. Ojo, y eso es hasta el día que mueras, por si acaso. Él te va a seguir amando con ese amor incondicional. Y el día que tú mueras, habrás sellado tu destino eterno, sea en el camino de Dios o sea alejado del camino de Dios. Así que vale, mientras estás vivo, reconcíliate con Dios. ¿Sí o no? Claro, pero hermano, lo justo y necesario.
¿Qué más? Nuestro Dios, hermano, es santo. Diga conmigo, santo. Así como hermano Paul, santo. Gloria a Dios. Nuestro Dios es un Dios santo. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Levítico 19:2. Eso es para que lo lean por favor en casa. Apunten rápido porque vamos a pasar a otro punto importante. Levítico 19:2. Salmos 99:9. Gloria a Dios. Y Primera de Pedro, Salmos 99:9. Y Primera de Pedro, capítulo 1, verso 15 al 16. Pedro dice, sino como aquel que nos llamó es santo. Dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Así dice la Biblia. Nuestro Dios es un Dios santo. ¿Qué más? Otro atributo de nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios justo. Amén, hermanos. Dios es justo. Deuteronomio 32:4. Amén. Apunten por favor, hermanos amados. Y eso es para que usted lo lea. Deuteronomio 32:4. ¿Qué más? Otro atributo. Dios es bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Claro, hermano. Él es buenísimo. Él es bueno. No hay otro como Dios. Amén. Cuando el joven rico le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno que es bueno, Dios. Ahí está hablando Jesús. A ver, hay una pequeña pregunta. ¿Está hablando como Dios o como hombre? Como hombre, ¿no? Dice, solo Dios es bueno. ¿Qué más? La Biblia dice que Dios es amor. Otro atributo de Dios, Dios es amor. Primera Juan 4:16 dice, Dios es amor. Primera de Juan 4:16. Amén. Otro atributo, Dios es soberano. Amén. Dios es soberano. Isaías 46:9 al 11. Gloria a Dios. Amén. Ya vamos a terminar este punto interesante. Otro punto o otra característica de nuestro Dios o otro atributo de Dios es que Dios es fiel. ¿Cuántos dicen amén? Deuteronomio 7:9, apunten por favor. Deuteronomio 7:9, Salmos 119, amén, verso 90. Dios es fiel. Salmos 119, verso 90. Y otro punto, Primera de Timoteo capítulo 2, Primera de Timoteo 2:13. Gloria a Dios. Amén. Ojalá que los que están anotando luego busquen sus Biblias y comparen que debe estar así. Tiene que estar así en el nombre de Jesús. Para terminar, Dios es misericordioso. Amén. Estamos viendo los atributos de Dios. Dios es misericordioso. Salmos 86:15. Gloria a Dios. Amén. Salmos 86:15. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos míos. Ahora vamos a ver a continuación, hermanos, hay dos testigos fidedignos
y comprueban la identidad de Dios. Esos dos testigos fidedignos, hermanos, son, amén, la creación y la Biblia. Amén. ¿Usted quiere saber la identidad de Dios? ¿Usted quiere saber la existencia de Dios? Hay dos testigos. Y estos dos testigos fidedignos son la creación y la Biblia. Gloria a Dios. Grábese esto, por favor. Amén. Romanos 1:20. Mire lo que dice. A ver, repito ahora su Biblia. Romanos capítulo 1. Romanos 1:20. Dice de esta manera: porque las cosas invisibles de Él, está hablando de Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Eso es lo que el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 1, verso 20. Otro texto bíblico, ahí vamos a ver la palabra de Dios, la Biblia, primera de Pedro, amén. Primera de Pedro, capítulo 1. Mire que dice la palabra de Dios en el verso 21. Amén. A ver un momentito. Bueno, es segunda de Pedro, por favor. Corrijan eso. Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro 1, verso 20 en adelante. Miren lo que, oiga lo que dice, o miren su Biblia. Dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Verso 21, acá va la clave. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Entonces estamos viendo que los dos testigos vendría a ser la creación por una parte y por otro la Biblia, la palabra de Dios. Esta Biblia, hermano, no es cualquier libro, es un libro escrito por hombres inspirados por el Espíritu Santo. En otras palabras, que Dios sopló en la mente de cada uno de los escritores y ellos escribieron la Biblia. Amén, hermanos. Vamos a ver algunas filosofías inciertas. Diga conmigo, filosofías inciertas. Amén. La filosofía viene a ser lo que la mente humana pretende enseñar con referente a ciertas cosas. Por ejemplo, con referente a Dios, pero es solamente utilizando una mente natural, una mente humana, no, hermanos amados, a la luz de la palabra de Dios. Por ejemplo, una de las filosofías es el agnosticismo o el gnosticismo. ¿Qué cosa es el agnosticismo? Es la negación que Dios puede ser conocido. Según los agnósticos, Dios existe, pero no se le puede conocer. O hay otra rama de los agnósticos que dicen, bueno, no creo en la existencia de Dios. O sea, para ellos, si Dios existe o no, es lo mismo. O sea, para ellos no interesan. No es que niegan, porque por otro lado es el ateísmo. El ateísmo también es una filosofía que niega la existencia
de Dios. Amén, hermanos. Por un lado, los agnosticismos, bueno, si Dios existe, bueno, de pronto si existe y si existe, pues ¿quién va a conocer a Dios? Ese Dios no puede ser conocido, punto. Es la manera como ellos piensan. Ahora, otra filosofía es el deísmo. Amén. El deísmo reconoce a Dios como el creador del universo, pero sin embargo el deísmo niega que Dios lo sustenta. Amén. Otra filosofía incierta viene a ser el panteísmo. Amén. ¿Qué cosa es el panteísmo? Es la creencia que el universo, amén, en su condición incambiable, es solo una manifestación de la sustancia siempre variable del universo, el cual es Dios. El panteísmo hace de la creación hace un Dios. Eso es panteísmo. Por ejemplo, podemos decir que los incas eran panteístas. ¿Por qué? Porque adoraban la creación. Los incas adoraban a la tierra. ¿Cierto o no? Panteísmo, ¿no? Claro, ellos no, de pronto ni siquiera sabían qué significa este término, pero nosotros estamos aprendiendo estas filosofías que existen y circulan en el mundo. Ahora, otra filosofía, hermanos amados, es el politeísmo. ¿Qué significa politeísmo? Es la doctrina de muchos dioses. Amén. Muchos. Teísmo viene de teos, Dios. En otras palabras, la doctrina de muchos dioses. Ellos crean un Dios para el mar, crean el Dios para el cielo, crean el Dios para el sol, la guerra, crean el Dios para el amor, etcétera, hermanos. Entonces, eso se llama politeísmo. Gloria a Dios. Ahora, otra filosofía, hermano, viene a ser el trinitarismo. Diga conmigo el trinitarismo. Amén. Una vez más, el trinitarismo. ¿Qué cosa es el trinitarismo? ¿Alguien me puede decir? Es la creencia, ya es la creencia, es la doctrina o el dogma, vamos a decir así, que enseña que Dios existe en tres personas. Ojo, el trinitarismo dice que Dios existe en tres personas distintas. Ojo, distintas. Según el concepto del trinitarismo, dice que Dios es tres o son tres. Como por ejemplo, ¿cuál? Dicen ellos, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. A eso lo llama la doctrina de la Santísima Trinidad. Ojo, en la Biblia, hermanos, primeramente la palabra Santísima Trinidad no existe. En la Biblia, en la palabra de Dios, usted puede buscar de Génesis a Apocalipsis, no vas a encontrar la palabra Santísima Trinidad. No vas a encontrar el término Dios Hijo, porque según la Santísima Trinidad dice, son tres distintas personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces en la Biblia no encontramos Dios Hijo, pero sí encontramos el término Hijo de Dios, que eso habla de la humanidad de Jesús. Amén. Ojo, habla de hijo, el término hijo de Dios existe en la Biblia, pero el término Dios Hijo no existe. ¿Estamos, hermanos? Entonces, eso también es una filosofía que existe, y lamentablemente muchas iglesias, y vamos a decirlo así, iglesias cristianas, abrazan esa fe. Por eso inclusive en el bautismo también ellos administran, cuando bautizan a las almas,
invocando los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si nosotros estudiamos la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta, hermano, en la Biblia, que cuando la iglesia de Jesucristo nació en el día de Pentecostés, amén, hace 2000 años atrás aproximadamente, cuando la iglesia nació en el día de Pentecostés, hermanos, la iglesia de Jesucristo, una vez más, la iglesia de Jesucristo nunca bautizó a las almas nuevas, amén, repitiendo los títulos Padre, Hijo, Espíritu Santo. La iglesia de Jesucristo, hermano, en la Biblia, hermano, todos fueron bautizados invocando el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es, dale palmas fuertes al Señor de la gloria, hermano. Con esto no estoy diciendo, hermano, miremos mal a esas almas, a esas iglesias, a esas organizaciones, hablemos mal, miremos mal, no les saludemos. No estoy hablando de eso. Compartamos esta palabra que Dios nos ha dado a conocer. Y compartamos con amor. Compartamos, amén, con esas almas. Y que sea que acepten o no acepten, pero nuestra responsabilidad es compartir con ellos. Porque es nuestra responsabilidad. De lo que nosotros hemos recibido tenemos que dar. Amén. Entonces hemos visto las varias filosofías que existen. Ahora, hermanos, esta noche vamos a hablar un tema muy importantísimo. Y ese tema es el monoteísmo cristiano. Diga conmigo, el monoteísmo cristiano. ¿Qué significa monoteísmo? Amén. Monoteísmo viene de dos palabras griegas. Mono, que significa uno. Teísmo, que viene de teos, que significa Dios. Y cuando decimos monoteísmo cristiano, estamos hablando en la creencia de un solo Dios. Amén, hermanos. Nosotros, la iglesia, amén, pentecostal unida del Perú, Pan de Vida, nosotros, hermanos, como organización, como iglesia, abrazamos la fe monoteísta. En otras palabras, nosotros creemos en un solo Dios. Y alguien dice, pero ¿y cómo ustedes explican el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Correcto, nosotros creemos que Dios es uno solo. Y ese Dios único se manifestó en tres distintas maneras. El Dios único se manifestó como Padre en la creación, cuando creó todas las cosas, porque Dios creó todo. Y ese mismo Dios, hermano, se manifestó como Hijo. Amén. El apóstol Pablo dice de esta manera, amén, 1 Timoteo 3:16 dice, indiscutiblemente, oiga lo que dice, grande es el misterio de la piedad. Pablo dice, Dios fue manifestado en carne. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Dios, ¿qué es Dios? Dice San Juan 4:24, Dios es espíritu. Claro, ese Dios espíritu, dice Pablo, fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. Amén. Predicado a los gentiles, creído en el mundo. Y luego dice Pablo, y recibido arriba en gloria. Estamos. Un solo Dios se manifestó como Padre en la creación. Y luego, cuando vino a este mundo, se manifestó como Hijo. Por eso cuando Felipe le pregunta a Jesús y le dice, Señor,
Muéstranos al Padre y nos basta. Porque Jesús oraba, no, mi Padre que está en el cielo. Voy a la casa de mi Padre. Y esto, mi Padre. Y Felipe dice, Señor, muéstranos a tu papá. Preséntanos a tu Padre. Preséntalo, queremos conocerlo. Jesús le mira a los ojos a Felipe y le dice, hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, dice Jesús, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, dice Jesús, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces Dios es uno. Se manifestó como Padre en la creación. Como Hijo vino a este mundo, se manifestó como Hijo. Y sabe algo, y en este tiempo, diga conmigo, en este tiempo, una vez más, en este tiempo, ¿cómo se está manifestando Dios? Como el Espíritu Santo. Cuando usted recibe el Espíritu Santo, está recibiendo el mismo Espíritu de Dios. No es la tercera persona, no es otro espíritu, es el mismo Espíritu de Dios. Porque dice la Biblia que Dios es Espíritu. Cuando usted recibe el Espíritu Santo, no está recibiendo la segunda persona ni la tercera. No. Está recibiendo el mismo Espíritu de Dios. Dice la Biblia, Juan 4:24, Dios es Espíritu. Pablo dice, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay el Señor. No hay dos espíritus. Hay un solo espíritu, hablando de Dios. Entonces nosotros creemos, hermanos amados, en la doctrina del monoteísmo cristiano. Mire, en el mundo, diga conmigo, en el mundo, escuche, en el mundo el monoteísmo es abrazado solamente por 3 distintas religiones. Por un lado es el judaísmo. Los hebreos, los judíos, creen en un solo Dios. Por eso los judíos, cuando Jesús vino, hermanos, no le aceptaron a Jesús. Porque ellos dijeron, ¿cómo es posible? Este hijo del carpintero se está haciendo Dios. Hay un solo Dios y ¿acaso no lo conocemos? Su papá se llama José, su mamá María, ahora dice que Él es Dios, ahora dice que perdona pecados. Porque Jesús decía, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Quién puede perdonar pecados? Dijeron ellos, solo Dios. Tenían razón ellos, solo Dios perdona pecados. Pero lo que ellos no entendieron es que Jesús era el mismo Dios manifestado en carne. Ellos no comprendieron que aquel que estaba perdonando pecados era Dios mismo. Tenía la autoridad, la potestad para hacerlo. Por eso dice la Biblia, a lo suyo vino. San Juan dice 1, a lo suyo vino. Y lo suyo no le recibieron. Entonces estamos viendo, hermanos amados, que el judaísmo cree en un solo Dios. ¿Sabe cuál fue la cura de los judíos, hermanos, para que crean en un solo Dios? Porque usted ve en el Antiguo Testamento los judíos se volvieron politeístas porque adoraban a Baal, a Astoret,
adoraban a las deidades de las naciones paganas. ¿Sabe cuándo fue la cura de los judíos para que salgan por completo del politeísmo? Fue los 70 años de cautiverio que fueron llevados a Babilonia. Cuando ellos volvieron de Babilonia, después de los 70 años, hermano, curados del politeísmo, de ahí para adelante, nosotros tenemos un solo Dios. Jesús vino manifestado en carne. Jesús, no te aceptamos a ti porque sabemos quién eres. No nos vas a sorprender. Hay un solo Dios. Claro, ellos creen un solo Dios. Hasta el día de hoy los judíos no aceptan a Jesús. Ellos dicen, bueno, Jesús fue un profeta, un hombre bueno, etc. Pero Dios no. Porque ellos creen en el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac. Están cegados, hermanos, por el pecado. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, hermano, el islamismo también cree en un solo Dios. Para ellos su Dios es Alá. Amén. Y el profeta de ellos, el mayor profeta es Mahoma, más que Jesús inclusive para ellos. Entonces el islamismo, el judaísmo cree en un solo Dios. Ahora, pero la otra religión que podemos decir en el mundo que cree en un solo Dios es el cristianismo. Nosotros somos cristianos. Nosotros creemos en Jesús. Creemos en Cristo Jesús. Y dentro del cristianismo, hermano, hay dos ramas. Hay una rama de los cristianismos que creen en la doctrina de la Santísima Trinidad. Pero dentro de la otra rama del cristianismo están los que creemos en un solo Dios. Los que abrazamos la doctrina del monoteísmo, los que abrazamos la doctrina de la creencia en un solo Dios. ¿Cuánto decimos amén, hermanos amados? Gloria a Dios, amados hermanos, en el nombre de Jesús. Nosotros vemos, hermanos míos, que la doctrina de un solo Dios es enseñado en el Antiguo Testamento. Vamos a ver, abra sus Biblias. Vamos a ver que en el Antiguo Testamento se creía y se enseñaba de un solo Dios. Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Amén. Esto es texto clave para los judíos, hermano. Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno son. Amén. ¿Por qué dice amén? Así no dice. No dice Jehová uno son. Uno es. El artículo es, le pregunto, ¿es plural o singular? Singular. En otras palabras, hace referencia a un solo, a uno solo, a único. Por eso, hermano, el texto claramente dice, en el antiguo, esto regía para el pueblo de Israel. Y esto, hermano, ellos tenían que repetir, porque Dios mandó. Mire, en el verso 6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy, dice, estarán sobre tu corazón. 7, y las repetirás ¿a quién? A tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás, dice, en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué vas a hacer todo esto? Vas a enseñar a tus hijos, vas a enseñar a tus descendientes, vas a invadir tu casa con la enseñanza de que nosotros somos un pueblo, decían ellos, y creemos en un solo Dios. Dale palmas fuertes al Señor de la gloria. Aleluya.
Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Amén, hermanos míos. Qué bueno saber que servimos a un solo Dios. Éxodo capítulo 20, verso 3. Ahí está los 10 mandamientos, ¿no? Éxodo capítulo 20, verso 3. Oiga lo que dice la palabra. Dios le dijo a su pueblo Israel. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Punto. No tendrás dioses ajenos. ¿Por qué dice Dios de esto? Dice, mire lo que dice, verso 4 en adelante, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Verso 5, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Amén, hermanos. Hermanos, nuestro Dios es un Dios celoso. Amén. ¿Cuántos son celosos? ¿Que no son celosos ustedes? Si Dios es celoso. Pastor Valdés, ¿usted es celoso? Celoso también, hermano. Porque amo a mi esposa. Claro, no un celo enfermizo, pues no, como algunos que celan hasta con la sombra. No estoy hablando de ese celo. Es que porque uno cela o tiene celo de su esposa, de su esposo, lo cuida, lo protege, lo ve o no. Porque Dios dice que Dios es un Dios celoso. Él es un Dios celoso con su pueblo. ¿Sabe qué? Dios, hermanos, ha determinado que nosotros debemos solamente adorarle a Él. Cuando usted comienza a adorar a otra cosa aparte de Dios, ya se convierte en idolatría. Ojo, no solamente es idolatría adorar alguna imagen hecha por la mano de hombres, sino también el dinero puede ser tu ídolo. ¿Cierto o no? Algunos de repente no han venido al culto porque Perú con Argentina. ¿Me está entendiendo, no? O sea, un ejemplo, el que no ha venido al culto por mirar el partido, por ejemplo, es su ídolo, ha hecho del fútbol su Dios. Perdón, hermano. ¿Ve? El hermano dice, casi no vengo. Sincero el varón, pues. Pero dice, no, un momento, que ya la selección peruana puede perder. Después veo la repetición, veo la noticia, cómo ha perdido. Cómo ha perdido cómo ha quedado el partido. Algunos dicen, no, ya no quiero sufrir, mejor voy al culto, dicen. Pare de sufrir, gloria a Dios. ¿A dónde quiero llegar, hermanos? Cuando nosotros ya comenzamos a hacer de algo más importante en nuestras vidas, lo convertimos en nuestro ídolo. Puede ser una persona, puede ser el dinero. Otros aman al dinero, hermano. Uy, hermano, hacen del dinero su Dios. Y Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dioses, ¿sabe qué dice Dios? Que Él no comparte su gloria con nadie. Gloria a Dios, aleluya. Isaías 44:6, esa palabra está poderosísima, hermano. Capítulo 44, verso 6.
Abra su Biblia si usted atreve. ¿Ya ubicaron? Miren lo que dice Isaías. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Nunca dijo Dios, somos dos. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, Dios nunca dijo, somos tres. ¿Me está entendiendo? Dios en el Antiguo Testamento dice, hey, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí, dice, no hay Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Fuera de mí, dice el Señor, no hay Dios. Por eso es peligroso decir Dios Padre, Dios Hijo, llaman dos, y Dios Espíritu, son tres. Por eso hay que dar, dice ellos, vamos a dar tres glorias. Vamos a dar gloria primero al Padre, después damos la gloria al Hijo, y también, no hay que olvidarnos, dar la gloria al Espíritu. Cuando leen la Biblia, ¿qué dicen? Vamos a leer la Biblia con la bendición del Padre. Luego dice con la bendición del Hijo. Y después dicen con la bendición del Espíritu Santo. Un momento. ¿Por qué no leer la Biblia en el nombre de Jesús? Porque dice, todo lo que hagáis, hacedlo todo. Dice, todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre de Jesús. Punto, hermano. Si vas a leer la Biblia, léelo en el nombre de Jesús. Isaías capítulo 43. Ahí en su Biblia. Un capítulo más. Pasen, por favor. Gloria a Dios. Isaías capítulo 43. Verso 10 al 12. Otra palabra poderosa de Dios. Vosotros, miren lo que dice Dios, vosotros sois mis testigos, está hablando a su pueblo Israel. Dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Luego dice, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Luego dice el verso 11, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Fuera de mí no hay quien salve. Yo le pregunto, ¿Jesucristo salva? A ver, ¿Jesucristo salva? Salva. Entonces significa que Él es Dios, pues. O es que son los mismos, o es que es el mismo del Antiguo Testamento, o es que Dios está mintiendo aquí en el Antiguo Testamento cuando dice, fuera de mí no hay quien salve. O es que es el mismo, o es que el Dios del Antiguo Testamento mintió. Yo me quedo con lo primero, es el mismo. O sea, el mismo Dios del Antiguo Testamento es Salvador, y Jesús también es Salvador, entonces es el mismo, hermano. No son dos, no son tres, Él es uno. ¿Qué más? El verso 12. Dios sigue hablando. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos.
Dice Jehová que yo soy Dios. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermano, por esta palabra? ¿Cuántos creen esa palabra poderosa? Gloria al nombre. Hermano, Dios, hermano, es único. Isaías 45, otra joya. Isaías 45. Gloria a Dios, hermano. Qué hermoso que Dios nos refresca la memoria y nos hace saber lo que ya hace tiempo Él nos ha enseñado en el nombre de Jesús. Isaías 45, verso 21 y verso 22. Oiga la palabra o mire, lea conmigo. Dice la Biblia de esta manera, verso 21. Proclamad. Mira. Proclamad. Sí, capítulo 45, verso 21 y 22. Proclamad, dice, y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. Dios pregunta y dice, ¿quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y luego dice, él responde y dice, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador. Sigue diciendo, ningún otro fuera de mí. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Cómo es posible entonces que podemos decir que aparte del Padre es otro? ¿Cómo podemos decir Dios Padre es uno, Dios Hijo es otro, Dios Espíritu? ¿Cómo podemos decir? Dios está diciendo en el Antiguo Testamento que Él es Dios y no hay más Dios que Él, Dios justo y salvador, y ningún otro fuera de Él. 22 dice, mirad a mí. No dice, miren a nosotros. Porque si fueran dos o tres dirían, miren a nosotros. No, Dios dice en singular, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Se acabó el problema en el nombre de Jesús. Diga conmigo, en el Antiguo Testamento, dígalo, en el Antiguo Testamento está resuelto. No hay dos dioses, no hay tres dioses. Solamente ¿cuánto hay? Uno. Punto, hermano. Eso es el Antiguo. Ahora vamos a preguntar al Nuevo Testamento. ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento? A ver si encontramos dos ahí en el Nuevo Testamento. A ver si encontramos tres. Vamos a ver. Nuevo Testamento. Romanos capítulo 3. Gloria a Dios. Nos vamos a los Romanos. Romanos capítulo 3 dice la palabra de Dios de esta manera, hermanos amados. Verso 30. Capítulo 3 de Romanos, verso 30. Capítulo 3, verso 30. Pablo dice, porque Dios es... ¿Cuántos son Dios? Uno. Ahí está. Porque Dios es... No dice son uno, porque si Pablo conociera tres distintas personas, diría porque Dios son tres. No se hubiera hecho problema. Pablo dice porque Dios es uno. Y como Dios es uno, dice, Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Pablo dice, Dios es uno. Gloria a Dios, hermanos. Primera de Corintios,
Primera de Corintios, capítulo 8. Gloria a Dios, hermano. Primera de Corintios, capítulo 8, el verso 4, que dice Pablo a los Corintios. Pablo dice: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Sabemos, dice Pablo, que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. ¿Cuántos dioses hay, dice Pablo? Uno. ¿De dónde entonces nos han sacado dos o tres? Gloria a Dios. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Amén, gloria a Dios. Vamos a Gálatas capítulo 3, verso 20. Pablo hablando a la iglesia en Galacia. Dice de esta manera: y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios son uno. Amén. ¿Así dice? A ver. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es. No dice son, dice, pero Dios es uno. Gloria a Dios, hermano. Ayúdeme, por favor, si estoy leyendo mal, corríjame, hermano. Gloria a Dios, porque el pastor lo hace a propósito. ¿Verdad? Algunos, por eso, antes de decir amén, tiene que pensar a lo que está diciendo amén. Es como que el pastor dice: ¿cuántos están con sueño? Digan amén. Alguien dice amén. Los que están durmiendo. Pero gracias a Dios nadie está durmiendo hoy día. Otro texto, Primera de Timoteo, capítulo 2. Gloria a Dios, hermano. Qué tremendo. Primera de Timoteo, capítulo 2. Ya nos vamos a ir, ya nos va a falta poquito nomás. Capítulo 2, verso 5. Porque hay un solo Dios. ¿Cuántos dioses hay? Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Está hablando de Jesucristo hombre. En otras palabras, la humanidad. Gloria a Dios. Ahora sí, con esto nos vamos. Santiago, ahora ya con esto vamos a sellar, hermano, el Nuevo Testamento. Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2. Verso 19. Esto deberían saber de memoria, hermano. ¿Estamos? ¿Tú crees, dice Santiago, mira lo que dice, tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Cuánto da gloria a Dios? Mire lo que dice Santiago. Santiago dice a la iglesia: ¿tú crees que Dios es? No dice que Dios son uno, dice que Dios es uno. Santiago responde, dice: bien haces. También
también los demonios creen y tiemblan. O sea, los demonios son monoteístas. Los demonios creen en un solo Dios. Imagínate, hermano, el diablo es monoteísta. Claro, porque el diablo toda su vida ha visto a un solo Dios. No ha visto, sino que ese diablo asqueroso, mentiroso, va engañando. No es dos, no es uno, son dos, son tres, cuatro, cinco, y creando diferentes dioses. Pero la palabra de Dios dice: tú crees que Dios es uno, bien haces. Ahora, si yo digo: tú crees que Dios es dos, ¿bien haces o mal haces? Mal haces. ¿Tú crees que Dios es tres? Muy mal. ¿Me está entendiendo? Así que, hermano amado, en el Antiguo Testamento hemos visto, hermano, que la Biblia afirma que Dios es uno. En el Nuevo Testamento estamos viendo en la palabra de Dios que Dios afirma en el Nuevo Testamento que Dios es uno. A eso se le llama el monoteísmo cristiano. La creencia en un solo Dios. ¿Cuánto decimos amén, hermanos amados? Póngase de pie, por favor, hermanos míos.